Muy bien, buen día para todos. Vamos a continuar con Matemáticas 4. El ejercicio que presentamos el día de hoy consiste en realizar la suma, la resta, la multiplicación y la división de funciones. Como bien, ya se han realizado ejercicios que involucran funciones algebraicas. Ya hemos visto que con algunos pasos de álgebra, como sumar, restar, multiplicar, simplificar, cancelar, podemos hacer varias simplificaciones hasta llegar al resultado indicado. Pero aquí tenemos ahora pares ordenados. Un par ordenado tiene la forma x, y. Al final es una coordenada. X, y, pares ordenados. Y es otra forma de representar las funciones. Entonces, cada par ordenado representa un x1, y1, x2, y2, x3, y3, etc. Entonces, vamos a encontrar la suma de estas funciones. Entonces, para poder conocer esa suma, resta, multiplicación, división, tenemos que conocer los dominios. Debemos recordar que el dominio de f más g es igual al dominio de f intersección con dominio de g. Entonces, vamos a ver qué es el dominio de f. El dominio de f son todos los posibles valores que tiene la x en la función f. Vamos a ver, en x para la f tenemos el -1, el 0, el 1, el 3 y el 5. Entonces, f, el dominio de f va a ser -1, 0, 1, 3 y 5. Ahora hay que sacar el dominio de g. El dominio de g sería -3, -2, -1, 2, 3, 5 y 6. Muy bien. Entonces, ya que tenemos estos dominios, el dominio de f y el dominio de g, vamos a encontrar intersección. Dominio de f intersección con dominio de g, que eso va a ser el dominio de f más g de la suma. Y eso va a ser igual a, recordemos que la intersección entre dos conjuntos son los elementos que son comunes en ambos conjuntos. Para este caso, tengo -1 aquí y tengo -1 aquí. Tengo el 3 en f y también lo tengo en g. Tengo el 5 en f y también lo tengo en g. No tengo ni -3, ni -2, ni 6 en el dominio de f, y no tengo ni el 0 ni el 1 en el dominio de g. Entonces, ya podemos observar que el dominio de f más g es -1, 3 y 5. Ya tenemos ese dominio. Entonces, lo que sigue es encontrar ya nuestras operaciones con funciones. Vamos a ver. Vamos a encontrar f más g, la suma. Aquí, ojo, voy a hacer primero f de -1, f de -1 más g de -1. Y esto va a ser igual a, para -1, tengo un 2. Y para g de -1, tengo un 10. Y en total me da 12. Para f de 3 más g de 3. f de 3 más g de 3. Bueno, aquí vamos a tener que f de 3 vale 6 más g de 3 que vale 14. Es igual a 20. Luego vamos a hacer f de 5 más g de 5. ¿Qué es f de 5? F de 5 me entrega un 7 más
g de 5 que me entrega un 16. Entonces 7 y 16 me da 23. Entonces la suma finalmente f de x más g de x es igual al conjunto. Y vamos a ver cómo quedan mis pares ordenados. Mi par ordenado la quedaría menos 1 en x, coma 12. 3 en x, coma 20. Y 5, 5,23. Esa es mi función suma. Ahora vamos a encontrar f menos g. Para f menos g, igual, f de menos 1 menos g de menos 1. Y eso va a ser igual a, para menos 1 tuve un 2 menos 10. Me va a dar menos 8. F de 3 menos G de 3. Y eso me va a dar F de 3, quedamos que era un 6. Un 6 menos 14. Un 6 menos 14. Y eso me da menos 8. Luego tenemos un F de 5 menos G de 5. Eso me va a dar F de 5 vale 7. Y G de 5 vale 16. 7 menos 16 y me va a dar menos 9. Entonces la resta de funciones f de x menos g de x es igual a menos 1, menos 8. Tres, menos 8 y 5, menos 9. Esa sería la solución para la resta. Ya nada más nos falta encontrar la operación con función para la multiplicación y para la división. Bien, entonces vamos a encontrar f por g, el producto. Vamos a ver qué es entonces f de menos 1 por g de menos 1. F de menos 1 sería 2 por 10 y eso es 20. Ahora sigue f de 3 por g de 3. F de 3 es 6. Es 6 por 14. Por 14 me da 84. Y finalmente tenemos f de 5 por g de 5. Eso va a ser igual a 7 por 16. Y 7 por 16 nos va a dar 112. Bueno, ya tenemos el producto. Finalmente, f de x por g de x nos va a dar
f de x por g de x nos va a dar menos 1,20. $3,84 y 5,112. Ahí está el producto. Ahora sigue f de x sobre g de x. Para la división, pues tenemos que hacer f de menos 1 sobre g de menos 1. Y eso nos va a dar 2 entre 10, es decir, un quinto. Luego sigue f de 3 entre g de 3. Eso va a ser f de 3 entre g de 3. F de 3 es 6. 6 le corresponde un 6. Y g de 3 a g de 3 le corresponde un 14. Eso es igual a 3 séptimos, sacándole mitad. Luego tenemos f de 5 sobre g de 5. Eso es igual a f de 5 sobre g de 5. F de 5 es 7. 7 entre g de 5. G de 5 para 5 tengo un 16. Y ya no se puede simplificar, así se queda. Entonces, f de x sobre g de x es igual a los siguientes pares. Menos 1, un quinto. Luego tenemos 3, 3 séptimos. Y finalmente 5, 7 16avos. Y ya, esta es la solución de estas operaciones. Espero que este material les sirva para comprender este tema, esta parte de funciones, sobre todo cuando se tienen pares ordenados es un poquito más difícil visualizar las funciones, pero pues ahí está, ya quedó solucionado este ejemplo.